¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya vamos a iniciar con esto que es la reflexionada mañanera. Por ahí, pues estamos iniciando una nueva semana. Ya por ahí parece que ya hay ciertas tendencias en donde pues indican que ya tenemos nuevo presidente, en este caso presidenta, que es la doctora Claudia Sheinbaum, a quien felicitamos por su triunfo, ya que va a ser la presidenta de todos los mexicanos a partir de su toma de posesión, ¿no? Dicho lo anterior y con base en el video que acabamos de ver, pues hay que echarle un lente a todos los procesos que no salieron como esperábamos, ¿no? Así que pues es parte del deber ser de todos aquellos que no alcanzaron el éxito, pues bueno, hay que revisar por ahí qué fue lo que falló y pues no pasa nada. eh, En lo que a mí respecta, pues volveremos con temas políticos dentro de 3 años, que se vienen las intermedias, y igual muy probablemente sea sin apoyar algún candidato o partido, porque pues en lo personal, pues voy a seguir teniendo enemigos en un ratito, ¿no? Entonces, yo creo que yo voy a seguir exactamente en el mismo tenor, pero pues sí es importante que conozcan, por ejemplo, algunas cosas, algunos temas que deben de observar en las elecciones intermedias, así que nos vemos en 3 años, ¿no? ¿Qué más? Pues bueno, nada, por ahí surgieron algunas dudas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya saben que ustedes preguntan, yo les contesto. Prácticamente podemos hablar de todo, no tengo ningún tema tabú, así que pues, pregunten y si poseo información, por supuesto que con gusto, pues se las comparto, ¿no? Así que, pues por ahí primero, había muchos que estaban confundiendo el término estoicismo. Estoicismo no es ser valiente hasta el final, sino es otra, más bien es una ideología. El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en Atenas a principios del siglo III antes de Cristo. Esta filosofía ética personal se basa en un sistema ideológico y puntos de vista sobre el mundo natural. Y bueno, vamos a ver algunos temas, bueno, algunos puntos relevantes, ¿no? Por ejemplo, su visión del mundo. Los estoicos creían que todo el universo operaba según la ley de la causa y efecto, lo que estaba al mundo de una estructura racional. Y yo también sigo pensando que esto podría ser racional, ¿no? Es decir, si pues cualquier acto el que sea que tú hagas, pues por supuesto que va a tener un efecto, va a tener una consecuencia. Eso aplica tanto para las cosas, los objetos y las personas, ¿no? Afirmaban, afirmaban que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pasa, lo que pensamos sobre esos eventos. En lugar de imaginar una sociedad ideal falsamente positiva, abogaban por aceptar la realidad tal como es. Así mero. Bueno, en eso es de su punto de vista del mundo. En cuanto a la ética y la virtud, que es más hacia lo que se enfoca este modelo de pensamiento, está la estética y la virtud. El objeto principal del estoicismo era alcanzar la eudaimonia, que es felicidad o bienaventuranza, y la sabiduría. Para lograr, los estoicos se concentraban en el dominio y control de los hechos.
cosas, pasiones que perturban la vida. Consideraban que la virtud es el único bien para los seres humanos y que las cosas externas, como la salud, la riqueza y el placer, no son inherentes, ni inherentemente buenas o malas, sino que tienen valor como material para que la virtud actúe. En cuanto a las emociones y el autocontrol, los estoicos sostenían que ciertas emociones destructivas son el resultado de errores de juicio. Abogaban por cultivar una voluntad llamada eh, prohairesis, que estuviera de acuerdo con la naturaleza. Creían que la mejor indicación de la filosofía de un individuo no era lo que decía, sino cómo se comportaba, en lo cual, pues sí, estoy hasta cierto punto de acuerdo, ¿no? Y en resumen, el estoicismo promovía la aceptación de la realidad, la virtud personal y la búsqueda de la felicidad a través del autocontrol y la sabiduría. Hoy en día, ser estoico se relaciona con mantener la calma y la ecuanimidad frente a las adversidades del mundo moderno, situación que vamos a retomar un poco más adelante. Es decir, eh, no, cuando ves pues un eminente final que no es lo que esperabas, no es como comportarte valiente hasta el final como corazón valiente o morirte luchando, sino pues a lo largo de tu vida, a lo largo de todas las situaciones que se te presentan cotidianamente, pues teniendo un cierto patrón de comportamiento, ¿no? Más bien a eso se refiere, no a otro tipo de cosas. Creo que por ahí hay una confusión, ¿no? Bueno, otro asunto bien interesante es en otras, no ideologías, sino más bien grupos sociales, existían por ahí alguien que eran conocidos como los patricios, que eran una élite aristocrática en la antigua Roma, compuesta por las descendientes de las 30 curias primitivas. El término proviene del latín pater o padre, en referencia a los fundadores originales de Roma. Estos patricios formaban parte de la nobleza primigenia de la ciudad y disfrutaban de varios derechos y privilegios. Y bueno, vamos a ver algunos aspectos interesantes de los patricios, que es de latín padre, ¿no? Sus orígenes, según la tradición, los 100 primeros hombres nombrados senadores por Rómulo fueron llamados padres o patres. Los descendientes de estos hombres se convirtieron en la clase patricia. La economía patricia se basaba en la ganadería y la agricultura gentilicia, con grandes extensiones de tierra propiedad de sus familias extendidas. Es decir, pues de entrada ya nacían pues en una sociedad en donde tenían ciertos privilegios más que nada por sus padres, ¿no? Que eran los miembros fundadores y eran 100 desde que se fundó la ciudad de Roma, ¿no? Y de ahí vienen los patricios. Derechos y privilegios. Los patricios gozaban de derechos exclusivos como les aseguraba su posición como clase dominante. Ius honorum, derecho a votar y ocupar magistraturas, ius militas, derecho a comandar legiones y ius sacerdoti, que es derecho a participar en colegios sacerdotales y ius sacrum, que es derecho a ejercer el culto de la ciudad y ius connubii, que es derecho a contraer matrimonio legítimo, declive y legado,
Con el tiempo, las luchas entre patricios y plebeyos llevaron a concesiones y reformas. Las leges liciti, bueno, está en latín, permitieron a los plebeyos acceder al consulado. Finalmente, el término patricio perdió su significado original y se convirtió en un título honorífico. En él, bajo el Imperio Romano, se usó para referirse a las clases aristocráticas en general. En la actualidad, el término patricio se refiere a un miembro de la clase alta y suele vincularse a lo aristocrático y a quienes heredan la fortuna y el poder de sus antepasados. Es decir, prácticamente, eh, pues de nacimiento ya son ricos, ya son personas acomodadas y pues normalmente siguen con la tradición familiar que es dedicarse a este tipo pues de temas políticos, ¿no? Y es más que nada clase alta, clase acomodada, ¿no? Y pues quise saber si en la actualidad existía algún grupo similar, se lo pregunté a la inteligencia artificial, la cual dijo que actualmente no, pero pues lo más antiguo, lo más parecido a lo que había en la antigua Roma, pueden ser análogamente algunas personas que tienen estatus, privilegios y poder, como por ejemplo la élite económica y política, multimillonarios, políticos y aristócratas. En clase política y empresarial podría ser políticos de carrera, directores ejecutivos o CEOs, eh, celebridades y figuras públicas, nobleza de la hereditaria, y pues más que nada sería eso, y hace pues la observación que únicamente es una comparación y una aproximación y no refleja una estructura social idéntica a la de la antigua Roma. Aunque por ahí pasó algo bien raro en donde se quiso como que tratar de imitar esa situación, realmente pues algo como tal así no existe, ¿no? Dentro de las curiosidades que tenían y de las cuales me preguntaron, es por ahí sobre los salesianos. Y es que, pues, entiendo que mi tía, tanto como mi primo, pues pertenecían a esta creencia, a esta ideología, que son los sales sí a no, ¿verdad? Eh, de hecho, ahora retomando un poquito el tema político y solo por mención, antes de que se llevaran a cabo las elecciones, este grupo católico, porque es un grupo católico, se pronunció a favor de la no intervención, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora sí, volviendo a lo que estaba diciendo, los salesianos son una congregación de religiosos pertenecientes a la Iglesia Católica. Es decir, cualquier cristiano que se quiera ver involucrado con este grupo, pues simple y sencillamente no podría. Y ellos fueron fundados por San Juan Bosco. Su nombre oficial es Sociedad de San Francisco de Sal, en honor al santo que don Bosco eligió como modelo debido a su amabilidad y pasión evangelizadora. Estos religiosos se dedican a la educación, las misiones y la comunidad social. Y bueno, su fundador es San Juan Bosco, carisma y misión. Los salesianos se inspiran en el carisma de San Juan Bosco. Su misión principal es trabajar con la juventud, especialmente con aquellos en situaciones de riesgo o vulnerabilidad. Presencia global, los salesianos están presentes en todo el mundo en más de 130 países. Operan escuelas, oratorios, centros juveniles. Su trabajo se extiende a áreas urbanas y rurales. Educación y formación, los salesianos gestionan
escuelas, colegios técnicos, universidades y centros de formación profesional, y su enfoque educativo se basa en la prevención, la promoción de valores y la formación integral de la persona. Es decir, muy lejos de lo que pudieran eh, hacer creer de lo que hace un salesiano, ¿no? Y ya casi antes de terminar, volvemos o retomamos el término estoico. ¿A qué se refiere cuando dicen estoico o estoicamente o estoicismo? Vamos a ver la definición. Se refiere a actuar o comportarse con estoicismo. El estoicismo es una doctrina filosófica que promueve la fortaleza, la ecuanimidad y la resistencia ante la adversidad. Por lo tanto, cuando alguien se comporta estoicamente, muestra calma, resistencia y aceptación ante dificultades o dolor. Así mero, es decir, en el momento en el que estás pasando una situación compleja, pues comportarte como lo acabo de mencionar, a eso se refiere el estoicismo, ¿no? Más allá de cuando ves un final que no es el que esperabas, pues tratar de fingir que eres muy valiente, ¿no? No, eso no es el estoicismo. Creo que había una confusión en el término, ¿no? Eh, pero bueno, así que pues ya aclarado, continuamos, ¿no? También más recientemente he estado haciendo referencia a lo que es Karen, y no me refiero a una persona en particular, sino a una prueba proyectiva que así se llama por la persona que lo diseñó, que fue Karen McCover. En ella hace un análisis proyectivo de lo que la gente expresa a través del dibujo de la figura humana, porque piensa que, bueno, eres tú proyectándote a través de una ilustración de la figura humana. Este test eh, es autoría precisamente de Karen McCover. Es un test proyectivo, puede aplicarse individual o colectivo y se puede aplicar para personas a partir de 7 años, y simple y sencillamente necesitas 2 hojas de papel en blanco y un lápiz. El tiempo aproximado es de 20 minutos, y yo en lo particular tengo un tema justamente con esta prueba proyectiva, porque muchas de las entrevistas de trabajo que he ido a lo largo de mi vida profesional, pues se aplica precisamente este test, ¿no? Y en el momento que yo detectaba que únicamente mi entrevista profesional o mi entrevista de trabajo era para el Karen Macover, pues al momento de escribir la historia que normalmente acompaña a esta imagen, pues iba acompañada de una historia con exceso de sarcasmo, ¿no? Sin llegar a ser grosero, pero sin mucho sarcasmo, porque, por ejemplo, en ocasiones hablaba de, pues, una persona del sexo opuesto que normalmente era, se levantaba temprano, etcétera, etcétera, cuando era muy sarcástico, porque si le llegaban a encontrar algún parecido, alguna persona que sí existiera, pues era exactamente lo contrario, ¿no? Sin embargo, este tipo de pruebas fueron tomadas así como se escribieron y tratadas de utilizarlas en una clase de cosa psicológica y bien rara, que terminó en un absurdo total, porque desde el momento en que la hice y la escribí, pues estaba siendo bastante sarcástico, porque pues estaba evidentemente molesto porque me estaban haciendo perder mi tiempo. Bueno, volviendo a lo que estaba explicando, ¿qué evalúa el test de la figura humana? El test de la figura humana busca explorar las motivaciones
de las conductas que no se pueden manifestar directamente a través de la comunicación verbal. Evalúa aspectos de la personalidad y el estado psicológico del individuo. ¿Para qué sirve? Proporciona información sobre la imagen del yo, actitudes hacia otras personas y el medio ambiente. Detecta posibles sentimientos conflictivos en el paciente y se utiliza tanto en el ámbito clínico como en el educativo. Y en cuanto a algunos detalles, bueno, ya esto ya quedó, ¿no? Ujú. Porque pues al parecer lo pegué 2 veces. Ah, sí, falta esto. ¿Y para qué te sirve? Proporciona información sobre la imagen del yo, actitudes hacia otras personas y el medio ambiente. Y es por eso que tenía mucho sarcasmo, sobre todo cuando me refería a otras personas, ¿no? Cuya información estaba totalmente falseada porque de esa persona en específico y, sin, y, y siendo ella misma la que me lo dijo, pues sé que de entrada se levanta tarde, ¿no? Así de sencillo. Entonces, pues si desde el principio está mal, pues prácticamente toda la historia no tiene sentido, ¿no? Detecta posibles sentimientos conflictivos con el paciente y se utiliza tanto en el ámbito clínico como en el educativo, ¿no? ¿Y qué más, qué más, qué más? Busca explorar las motivaciones de las conductas que no se pueden manifestar directamente a través de la comunicación verbal y evalúa aspectos de la personalidad y el estado psicológico del individuo. Y es que normalmente antes de la aplicación de este tipo de test, pues había estado sometido a alguna clase de presión excesiva, ¿no? Y además de la molestia de que únicamente me habían citado a la entrevista de trabajo para la aplicación de estos test, ¿no? Así que pues entenderán que mi molestia pues sí era bastante. Y por último, pues hay ciertas clases o ciertas circunstancias por las que normalmente no discuto con la gente y es que, vaya, mm, el Código Penal, pues, es muy claro en lo que describe de lo que es el delito, y te dice, el delito es un acto u omisión que sancionan las leyes penales, así de sencillo, ¿no? Para no entrar en muchos detalles, dice que en los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo. Si éste tenía el deber jurídico de evitarlo, en estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello y derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar procedente. Y luego dice, el delito es, y viene una serie de características que te describen exactamente lo que es el delito, ¿no? Así que pues vamos a leerlas para ver qué es el delito, porque viene un aspecto bastante interesante. Es decir, el delito es instantáneo cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción penal. Segundo, permanente o continuo cuando la consumación se prolonga en el tiempo y continuado cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal. Es decir, eh, para mí, ¿para qué se me serviría llenar al Ministerio Público de carpetas
Cuando ya hay una, no se le ha dado solución y la conducta continúa, ¿no? Pues simple y sencillamente, bueno, pues la cuestión es así de sencilla. Y pues ya, ¿no? Digo, creo que párale de contar es bastante claro lo que marca la ley, y es que para mí también es importante que este tipo de cosas se conozcan porque no tiene sentido estar yendo y yendo y yendo y aperturando y aperturando y aperturando carpetas cuando pues realmente de lo que denunciaste hace 2, 3 años no ha terminado, ya que hay una conducta continua, continua, continua. Y por ejemplo, en mi caso, pues tengo la prueba de que así ha sido, porque en muchas ocasiones se ven exactamente las mismas personas actuando en la misma actitud o comportamiento que ya se había mencionado. Por eso ni me enojo, ni les grito, ni los ofendo de ninguna manera, porque pues me estaría prestando a que se traten de justificar si reciben un maltrato de mi parte, ¿no? Así de sencillo. Y qué más, y es que en ocasiones eh, me ofenden como que bajita la mano, como que tiran la piedra y esconden la mano y esperan que no haya ninguna clase de respuesta. Por ejemplo, y es que es bien sencillo, o sea, nada más piensa lógicamente, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando de verdad me están insultando o cuando le están hablando al perro, ¿no? Por ejemplo, dicen chillón y no sé si es a mí o si es al perro. Sin embargo, en el momento que salgo, pues simple y sencillamente no me dice nada, pero es nada más simple y sencillamente lógico pensar, por ejemplo, pues cuántas veces al día podría comer un cachorro. No creo que coma más de 3 veces al día, por lo que entonces se trataría de una conducta o una situación bastante ofensiva, ¿no? Pero ese tipo de comportamiento los vamos a dejar para otro día porque pues por hoy es todo. Ya vámonos a desayunar y que tengan un excelente día y ánimo, ánimo que pues iniciamos un nuevo mes. Por ahí algunos temas que traíamos pendientes ya terminaron el día de ayer y pues ahora a pensar en el futuro, a empezar a planear con el nuevo escenario que pintan en lo político, en lo social, incluso hasta en lo económico, ¿no? Así que ánimo y que tengan un excelente día.